todos tenemos un mismo sentir en nuestro corazón, pero generalmente hay actitudes o sentimientos diferentes. Hay que buscar a Dios, ese es el sentir. Hay que buscar la unidad de la iglesia. Y por muchas razones. Pero hay dos formas importantes de asumir esta responsabilidad. Y uno es con entusiasmo o con miedo. Entonces, cuando uno enfrenta los retos, uno tiene que pensar que tiene que enfrentarlos con entusiasmo, con plena certeza de fe. O sea, yo creo en que mi Dios no me dejará avergonzado, porque Dios nos va a bendecir. Quisiera hoy hablarles acerca de la necesidad de conocer a Dios. Hay muchos conceptos acerca de Dios y uno de los que más se está comentando en los medios de difusión nacional y mundial es que Dios es una fuerza. Es, bueno, una fuerza impersonal, que es lo peor. Pero ninguna fuerza, usted va a un enchufe y usted no habla con la electricidad, y eso es una fuerza. Mucho menos va a ir a un reactor, y esa es una poderosa fuerza capaz de mover a Venezuela entera, y usted no es capaz de ponerse a hablarle al reactor y que si el reactor le habla o el enchufe le habla, corra. Corra porque ahí está pasando algo raro. Pero ni el enchufe puede hablar, ni el reactor puede hablar, porque son fuerzas, pero impersonales. Dios mismo dice que Él es todo poder. O sea, todo lo puede. Pero habla, ama, aborrece. Todos esos sentimientos que oye, se complace, dice la Escritura, son sentimientos de una persona. Entonces Dios es una persona. Primera de Corintios 8:5. Dice, pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, vea esto, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Note que la palabra dioses está escrito en minúscula. Como hay muchos dioses y señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un. ¿Y con qué letra está escrito? Mayúscula. Entonces, quiere decir que el nombre Dios es nombre propio, único y absoluto del creador de todas las cosas. Eso es algo que yo quería hacerles ver. Y Pablo dice, el Padre, para nosotros sin embargo solo hay un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él.
y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, fíjese la función que tiene Dios el Padre y Jesucristo. Dice, todas las cosas al Padre son para Él, pero esas cosas son para Dios por medio de Él, o sea, de Jesucristo. Por eso Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, pero el que no entrare y quiere buscar una pica, los que no han subido cerro, pues una pica en el Cerro del Ávila o en cualquier lugar, es un camino abierto por donde se van los más temerarios y los más resistentes, lo que suponen que van a llegar a donde ya el camino ha avanzado mucho. Entonces eso se hace para ganarle espacio al camino. Pero eso se hace en el Cerro del Ávila y quizás en otro cerro. Pero en Dios es imposible agarrar una pica. Hay que ir por el camino central. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que los que tratan de meterse por las picas, ladrones son y salteadores. Efesios 4:6, ese lo leímos de lo que es nuestro Dios tan poderoso y maravilloso. Efesios 4:6 dice de la manera siguiente. Está hablando de la unidad del Espíritu, un Señor, una fe y un bautismo. Pero dice luego en el verso 6, un Dios. ¿Cuántos dioses? Un Dios. Entonces, una vez fueron a bautizar a una hermana, una nueva creyente, por supuesto, pero supuestamente que la habían adoctrinado. Y cuando tocó el agua fría dijo, ¡Ave María Purísima! Entonces, está establecido. La otra cosa es que me dieron una explicación tan pobre que yo quería que me explicaran la razón de los santos. ¿Por qué pedirle a Pedro, a Simón, a Lucas, a Bartolomé, a Magdalena, a Chimenea? Santa Chimenea, ¿no la conocen? ¿Por qué pedirles? Le dice, porque es una ayudita. O sea, ¿de dónde sale esa idea? Que hay una ayudita. Otro me dijo, como en el gobierno está el Ministerio de Sanidad, que es el que se encarga de las medicinas en los países que hay. El Ministerio de la Agricultura, en donde se siembra, el Ministerio de tal cosa. Y entonces si uno necesita, por lo menos, si uno es chofer y quiere pedirle a Dios que lo cuide en el camino, uno se va directo a San no sé qué, que es el santo de los choferes. Entonces, resulta que ese Dios entonces no es omnipotente. Y si es medio sordeto, que no nos puede oír a todos, entonces tampoco es un omnisciente. Entonces, si yo me quiero acercar a Dios, dice la Biblia, que el que se allega a Dios, el que se quiere acercar a Dios, el único santo que tiene que tener es creer. Porque dice, crea que le hay. O sea, me acerco a Dios, creo que Él es real y está aquí. Entonces yo voy a acercarme a Dios, me voy a acercar aquí, Él está aquí. Eso lo dice Hebreos. Él dice, si te vas a acercar a Dios, cree que le hay. La primera cosa es ten la fe de que Él está allí. No mandó a San Jerónimo para que te atienda, ni mandó a San Tubérculo para que te dé dosis. Tuberculosis. No lo agarraron. En cambio, yo amanecí hoy con la mente despierta.
Entonces, yo no me puedo acercar a nadie más para pedirle a Dios porque parece que no hay acceso. No, la Biblia dice que hay acceso a Dios para los que le buscan de todo corazón. Y el Señor le dijo a la samaritana: y a los que buscan a Dios, a tales adoradores, Dios busca en espíritu y en verdad. Entonces, hay que saber, bueno, no lo veo. Yo necesito ver algo. Y ahí es donde comienza entonces la necesidad de los santos. Porque hay una cosa que llama panteísmo, una doctrina, que todo lo que uno ve es Dios. Entonces, esto es Dios. Eso es panteísmo. Todo es Dios. Entonces, yo quiero orarle a Dios, pero como no lo veo, bueno, voy a arrodillármele a la banca. Y, santo Dios, tú que estás aquí, lo toca la banca. Pero el Dios es la banca. Ahora, yo tengo este micrófono y para el panteísmo el micrófono es Dios. Por supuesto, no ha tenido una gran extensión en el mundo porque no tienen respuesta. No tienen respuesta a lo que piden. Pero cuando yo me acerco a Dios, lo que Él me dice en su palabra, que donde quiera que yo esté, ahí está Él. Ahí está. Que lo que tengo es que clamarle en el día de la angustia, o clamarle en el día de la alegría, también en el día del contentamiento. Debo clamarle a Dios y Él responderá mi oración. Amén. Ahora, ese es Efesios 4:6. En 2 de Timoteo, es un poquito más adelante de Efesios, también una epístola del apóstol San Pablo. En el capítulo 2, en el verso 5, el apóstol Pablo a Timoteo dice de la manera siguiente: 2:5. Porque hay varios dioses. No, porque está en mayúscula y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre qué? Entre Dios y los hombres. ¿Y quién es el mediador? Jesucristo, hombre. De manera que los que se vayan por María, yo creo en María porque es el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Usted cree en María y todos creemos en María. ¿Pero qué creemos? Bueno, no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Porque antes que existiera María, ya Dios existía sin madre. Entonces, existía Dios. Entonces, si Dios existe, dígame, si yo soy antes que mi mamá tiene 90 años, yo tengo 67 y yo soy antes que mi mamá. Entonces, como Carla hizo mi mamá, es mi mamá. Si yo soy antes que ella, no es posible. Entonces, es la madre de Jesús. Y Jesús tuvo un comienzo, que con ese comienzo del nacimiento de Él, comienza la era cristiana. Entonces, ella es la madre de Jesús. Lo que fue María fue el instrumento de Dios, eso es lo que creemos. Pero no que es mediadora, porque cuando ella quiso mediar con Cristo, con relación en la fiesta, el capítulo 5 de Juan, cuando quiso mediar en las fiestas de Canaán, en las bodas de Canaán, ella fue donde el Señor y le dijo: hijo, el vino se acabó y esta gente no encuentran qué hacer. Y él le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Tú no ves que no ha llegado mi hora? O sea, la reconoció en ese momento, le habla como el creador de todas las cosas porque ella está reclamándole un milagro.
no ha llegado mi hora. Cuando llegue mi hora yo me voy a manifestar. Bueno, después pidió que le trajesen las tinajas de agua. Y después mandó a llamar al maestresala para que lo probara. Cuando el maestresala prueba el vino, la lógica da que si vas a dar vino, dieras el mejor primero y el arrabal para después. Pero resultó que el maestresala dijo, bueno, ¿y qué ha hecho mi jefe? El mejor vino se lo reservó para lo último, porque ya la gente medio taruleta prendida ya no tiene la capacidad de decir qué buen vino, sino que lo que le venga es bueno. Cuando yo era inconverso tomaba mucha cerveza. Y la primera cerveza esa era la peor, esa broma era amargo parejo. Pero después de la segunda y la tercera, ya el amargo no se sentía por ningún lado. Aquello era dulcito, parecía más bien miel. Gracias, Señor, me sacaste de ahí, de ese hueco. Entonces, Pablo está diciendo, hay un solo Dios. Subraya ese versículo porque es que es buenísimo para las personas que evangelizan. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está diciendo, si ustedes se van por otro camino para acercarse a Dios, por lo menos como se fue Pedro Infante, que se fue que para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. Y bueno, quiso salir más arriba y se fue en un avión y para abajo fue. Se cayó el avión. Para llegar a Dios, la única forma es Jesucristo. Pedro, en el libro de los Hechos, y siempre lo digo en el capítulo 4, verso 12, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los, un solo mediador. Entonces, ¿quién ha dicho que después que muere alguien comienza la gente? Espíritu en las tres chancletas. Y los demás dicen, ruega por él. Espíritu de los seis, alma de los seis dedos en cada mano y en cada pie. El resto, ruega por él. ¿Cuál ruega? ¿Cuál ruega? Si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, Dios hecho hombre. Subraye Hechos 4, versículo 12. Ahora, ese Dios, bien que le voy a dar este ejemplo para que lo apunten. A veces los que medio estudian un poquito de ciencia creen que ya se la saben todas y le empiezan a buscar explicación a todas las cosas y se encuentran que por todos los sitios que se meten son calles ciegas. Siempre dijeron que lo de Moisés en el Mar Rojo cuando se ahogaron los egipcios era una falacia. Era simplemente como la Divina Comedia, una comedia. Eso simplemente la gente que habla de Dios inventaron toda esa cantidad de cosas. ¿Qué cosas? Los científicos han escrito ahora y sacado sus conclusiones de que en el Mar Rojo han encontrado escudos, carros y armamentos y esqueletos de que sí se murieron los egipcios en el Mar Rojo.
Un hombre escribió un libro llamado Yo he tocado el arca de Noé. Él iba caminando con su hijo, subiendo hacia el monte, hacia Ararat, el monte Ararat. Pero eso está cubierto de mucho hielo. Pero en esa temporada en que él subía estaba bastante descongelado. Y llegó a un sitio y se paró y algo se rompió debajo de sus pies y se fue hacia abajo. Su hijo tuvo que ayudarlo a salir con unos mecates que cargan siempre los alpinistas, se les dice, o los subecerros. Bueno, el hombre aprovechó de recoger algunas muestras y cuando sale él dice que cayó dentro de un hueco, pero que era una enorme embarcación. Y él creía que era el arca de Noé. Pero agarró unos pedazos de madera y se los trajo. Cuando el hijo lo ayudó a salir, se trajo la madera. Y los científicos que la examinaron encontraron que sí era una embarcación de esa época. Y que posiblemente, porque claro, no tenían la prueba para decir, aquí está donde se pararon los pajaritos, aquí está donde trajo la oliva. Bueno, no lo tienen, pero dijo, pero verdaderamente, ¿cómo pudo haber llegado esta embarcación aquí si no es por un diluvio? Entonces dice, el diluvio existió. Y así sucesivamente, dentro de los descubrimientos que va encontrando el hombre, se encuentra que Dios existe y que ese Dios es espíritu. Y hay muchas formas de mostrarlo. Lo que yo no necesito es verlo. Me basta ver el universo. Me basta ver al ser humano para ver a Dios. Si usted se pone a pensar en usted y cómo usted funciona, es imposible que a mí alguien me diga que este reloj se hizo solo. Y mejor que este reloj soy yo. Y más perfecto que este reloj soy yo. Ahora, si alguien lo fabricó al hombre y fabricó todas esas cosas, vamos a preguntarnos por otra cosa. El ser humano jamás podrá fabricar una hormiga. Y mucho menos de esas hormiguitas rojas chiquiticas que pican que da tristeza. Y son enormemente pequeñas. Y sin embargo tienen su motor y son más sincronizados porque tienen 4 patas y sincronizan sus 4 patas para caminar. Oye, ¿con qué cerebro? Tienen las tenacitas esas con que pican y te dejan una ronchita. Y son fastidiosos cuando uno se para sin darse cuenta arriba del nido, porque suben por las piernas, se meten entre las medias y se van más arriba también. Y uno empieza a darse sacudidas y golpes, y a darse golpes para ver si se las quita, y todavía pasa el rato y empieza a sacar todavía de adentro de las medias hormigas de esas que todavía te siguen picando. ¿Y cómo se mueven? ¿Y cómo hacen las cosas? Uno de los órganos más complicados que el hombre ha tratado de hacer una prótesis funcional, porque las hay, pero no funcionales. Han hecho prótesis para las piernas, para los pies, han hecho prótesis para los brazos, para las manos, han hecho prótesis para todo, pero no han podido hacer una prótesis para el ojo que vea.
no han hecho una prótesis así. Pero Dios le ha hecho ojos a casi todos los animales. Los que viven debajo de la tierra son ciegos, pero a todos los animales terrestres le ha hecho sus ojos. No importa el tamaño que tengan. Mire, a veces uno va seguro que le va a dar un perolazo a un zancudo y se va bien calladito y le va a dar, y le va a dar, y le va a dar, y le va a dar. Cuando ya le va a dar, voló. Y voló. Y uno no hizo bulla, no hizo ruido. ¿Qué carrizo pasó con ese zancudo? Te vio. Y hay mosquitos más chiquitos que el zancudo y también son más bravos todavía porque también te ve. Ahora, ¿qué inteligencia le ha dado Dios? No solamente la vista y los sensores que tendrán, pero las moscas. Uno le tira un golpe a una mosca y dice, la tumbé, y la bicha anda burlándose de uno porque no la tumbó nada. Y va y le da, tumba los vasos, tumba el plato, tumba la jarra, tumba cualquier cosa, pero a la mosca no. Ahora, ¿por qué razón? Parece que hasta leyeran nuestra mente de por dónde vamos a tirar el golpe. Hay una temporada de frío que las moscas se ponen tontas, que hasta con hacerle así, ¡pa!, caen. Hay que aprovechar esa época. Pero cuando hay un sol caliente en el mes de mayo, que es especialmente hasta denominado el mes de las moscas, cuesta un imperio para tumbar las moscas. Ahora, yo voy a pensar, oye, ¿quién la haría? ¿Quién la haría? Porque mi hija en estos días me dijo, papá, está bien que Dios hizo la oveja, la vaca, el caballo, pero a las moscas. También Dios. Todos los seres cumplimos una misión en la tierra. Fíjese, la lombriz de tierra, toda la gente, uy, pero ¿para qué ese animal? Y hasta ciego es. Pero a los pescadores les encanta. Abren un hueco en la tierra y donde sea barro, que haya matas pequeñas, y sacan las lombrices de tierra para pescar. Pero aparte de eso, sacan de él una vitamina para las plantas. Las rompen, las ponen en remojo y después lo venden a los agricultores. Usted lo que tiene que echarle en la pata a la mata, que esa mata crece fortalecida y los frutos que va a dar van a ser bien fuertes. Le hicieron un estudio y dicen que tiene más proteína que la carne. Si no consigue carne, coma lombriz. Ahora, el espíritu no se ve, pero yo veo en todo eso a Dios. La otra cosa que a mí me llama la atención es que cuando usted abre una lombriz de tierra de esa, es pura baba por dentro. ¿Cómo se mueve? Se mueve, se estira y se encoge. Vamos a pensar que tiene un resortico que uno no ve y hace así, una ligartija que son... Se estira, se encoge, se estira y se encoge. Pero entonces, ¿por qué tiene movilidad que empieza a ser así? Se levanta, mueve para allá y mueve para allá y mueve para allá y mueve para allá y mueve para allá. ¿Qué le da eso? La misma ligartija. La misma liguita le hace eso. No sé el procedimiento, pero hay un Dios todopoderoso que digo, qué maravilloso, qué sabio, qué grande, qué poderoso. Y yo sé que si les preguntara a ustedes cualquiera de esas, qué es el proceso, el procedimiento que ustedes hayan pensado de cualquier animal, un mosquito, cómo mueve las alas. ¿Quién aprendió de quién? El hombre aprendió de los animales. Se ve que Salomón en su sabiduría
aprendió de los animales. Menciona a la serpiente, menciona al conejo, menciona a la hormiga. Dicen lo laboriosas que son y no tienen jefe, pero son organizadas. Y preparan su alimento para cuando viene el invierno y ya no podrán recoger nada. Pero oiga, tienen allá adentro, por lo que se ve, tienen su alacena, tienen su nevera, tienen su baño, tienen sus cañerías, tienen su todo. Y ellas están bien preparadas y tienen su maternidad allá adentro. Ahí están las hormigas. ¿Quién las enseñó? ¿Quién hizo un ser con esa capacidad? El hombre que cuando empezó a maestrarla. ¿Cuál a maestrarla si son ellas las que han enseñado al hombre cómo comportarse? Eso me dice a gritos: Dios existe. Dios es real. Aleluya. Por eso el Señor le dice a la samaritana en Juan 4:24, le dice: la hora es y la hora viene en que Dios será adorado en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores Dios busca. O sea, ¿a quién busca Dios? A gente que aprenda a adorarle en espíritu y en verdad. Mi mamá siempre en la cocina. Los lunes, mañana es el día. Todos los lunes había que prender en la cocina en la noche unas velas. Les voy a decir, esas eran para las ánimas benditas. Yo creo que por eso es que a veces yo de noche no voy a la cocina. Aunque me esté muriendo de hambre, yo llamo a Antonieta: ve tú, por si acaso alguien prendió una vela allá. Bueno, resulta que mi mamá las oía rezando. No entendía, pero... Y de una vez ella, como su fe era, mi abuela y toda esa gente por ahí para allá, y donde yo nací, ahí todo el mundo le mete a la alumbrada a las ánimas. Entonces lo primero que dice mi mamá: anoche las oí rezando. Yo voy a la cocina y oigo un... Te reprendo en el nombre de Jesucristo, demonios. Ustedes se me salen de aquí ahora. Por eso yo no oigo nada, porque ellos saben que la reprendida que les voy a meter va a ser terrible. Y en el nombre de Jesús es el nombre que ningún ánima bendita o maldita soporta. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Entonces no necesito la vela. No necesito el bombillo, no necesito nada material para acercarme a Dios. Solo saber, dijo Cristo, a esos adoradores Dios busca. Por eso usted no ve aquí nada. ¿A quién? ¿Qué se parece a Dios aquí? Yo. ¿Y usted? Porque la Biblia lo dice, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Saber que yo estoy. Si yo estoy, Dios está aquí. Y dijo... Martín Luther King dijo: y Dios y yo somos mayoría. O sea, no importa cuántos hayan, Dios y yo somos mayoría. Y David lo entendió, porque él en el Salmo 91 dice: caerán mil a tu diestra y 10,000. Ya, caerán 1,000. Caerán a tu lado, ok. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán.
¿Qué pasó con esos 1,000 y 10,000 que nunca vieron a Dios porque no eran adoradores en espíritu y en verdad? Pero quien adora a Dios en espíritu y en verdad sabe que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida. Algunas cosas me llaman la atención, pero estaba viendo ayer a un predicador y él decía algo correcto de David. David simplemente se la pasaba él era compositor, entonces componiendo salmos que eran cánticos para alabar a Dios. David anda en este menester de alabar a Dios porque él sabía que Dios es espíritu. Y aunque no había nadie cerca, sino puras ovejas, que su padre lo mandaba a que cuidara las ovejas, y él era el único encargado de tu ministerio es cuidar ovejas. Él pudo haberse puesto bravo, pero lo que pasa es que Dios lo iba a poner a pastorear gente. Por eso el papá, sin darse cuenta, lo puso a desarrollar su talento. Y desarrollando su talento, aprovechaba el tiempo. Dos cosas: alabando a Dios, componiendo salmos y tirando piedras. Ay, qué ocioso. Está tirando piedra con una onda. Pero él estaba practicando. Entonces, él no sabía para qué. Él pudo haber dicho, pero ¿para qué carrizo estoy yo tirando piedra, perdiendo? Bueno, ya estoy perdiendo el tiempo de todas maneras con esta pieza de oveja, pero tirando piedra. Entonces le voy a pegar a aquella hojita que está allá. ¡Ping! Le pegaba. Ahora se ponía la meta más allá. Allá está una mata de guayaba. Le voy a dar una pedra a esa guayaba desde aquí. Oye, pero es que son 50 metros, no importa. Ahí va la pedra. Y ¡pum! Tumbaba la guayaba. De manera que estaba ejercitando su talento sin saber para qué. Pero resulta que Eliseo lo había ungido por rey. ¿Para qué carrizo me nombró rey? ¿Para qué me dieron el nombramiento de rey? Si Dios me tiene aquí todavía tirándole piedra, ensayando con esto. No importa. Es Samuel, perdón. ¿Y qué dije yo? Eliseo. Bueno, eran hermanos ellos. Claro, unos por la fe. Eran hermanos de fe. Samuel. Bueno, vuelvo a decir, Samuel me ungió. Espere que ustedes lleguen a los 70 años para que ustedes vean. Samuel me unge como rey de Israel. Pero yo no hago nada como rey de Israel. Más que cuidando ovejas y con esta onda. No importa. Sigue desarrollando tu talento porque va a llegar la hora en que Dios abrirá las puertas para que se resuelvan todo tu camino, todo tu espacio, todo lo que Dios tiene preparado para ti. Bueno, un día el papá se levanta la guerra entre los filisteos e Israel. Y el papá llama a David porque los hermanos mayores, que son los que siempre reclutan, los habían reclutado para llevarlos a la guerra. Todos los varones de cierta edad se los llevaron a la guerra. David, cuando su padre lo llama, él va y le dice, Isaí le dice, mira hijo, tus hermanos están en la guerra, quiero que le lleves unas arepas, quiero que le lleves queso, quiero que le lleves miel y les lleves agua. Bueno, enarbardó el burro y se lo llevó. Estoy usando las palabras que usa la Biblia, enarbardó, o sea, lo ensilló. Se lo llevó y cuando llega está el gigante. Quiero que salga un hombre de ustedes a pelear conmigo. Un tarajayo. Grande, muy grande. Nada más un mazazo.
con el mazo que tenía, bastaba para que el cráneo de una persona se pulverizara. Y él, con uno solo que venga y pelee conmigo, si me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo a él, ustedes serán los esclavos. Pero todos, hasta los hermanos de David, al ver a aquel tipo, le tenían miedo. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor que es Dios no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. David no tenía miedo porque él, acostumbrado a pelear con lobos, a pelear con cualquier animal. Y por último dice: y he peleado con osos y los he vencido y no me han atacado ni me han matado mis ovejas. Le dijo él a Saúl cuando lo llevaron delante de Saúl. Cuando David llega, oye al tipo que está diciendo: pues nuestros dioses los entregarán en nuestras manos y ustedes serán nuestros esclavos. Pero si hay un hombre que me venza. Y él había llegado ya donde sus hermanos. Y les pregunta: ¿qué es esto? No te metas, le dicen los hermanos. No te metas tú en esto, que esto no es problema de muchachos. Esto es problema de hombres. Y del país también. Ah, bueno, por ser problema del país, ahí es donde me tengo que meter yo, porque yo pertenezco a este país. Y él dijo: ¿y cómo dejan ustedes que ese incircunciso ofenda así a los escuadrones del ejército del pueblo de Jehová? Ese fue el celo que él sintió. ¿Cómo estas cuerdas de hombres dejan que ofendan al pueblo de Dios? ¿Cómo? Por eso cuando uno tiene celo por las cosas de Dios, mire, uno las defiende a capa y espada. Y si puede evitar lo que sea que haya que evitar para que el pueblo de Dios no sufra, se lucha. Y nuestra guerra es espiritual. Yo doy gloria a Dios porque el viernes hubo una vigilia, pero ayer en el Nuevo Circo hubo una reunión de oración donde estuvo la gente orando desde la mañana hasta la tardecita, hasta ya por allá por las 4 de la tarde. Pero hubo un clamor a Dios con toda la fuerza. Había gente arrodillada en ese Nuevo Circo clamándole: Señor, derrota a Goliat. Pero nosotros tenemos que hacerlo por la iglesia, por nuestros hijos. Yo no quiero que mis hijos me los críen ateos ni santeros. Yo quiero que mis hijos sean cristianos, convertidos y confesos. Quiero que mis nietos crezcan en un país cristiano y que crezcan por sobre todas las cosas siendo libres para alabar a Dios a la hora que quieran, como puedan y donde sea. Yo le presté un libro a Aquilio, se llama La respuesta cristiana al comunismo. Y se lo voy a decir con toda responsabilidad. La respuesta cristiana al comunismo, yo se lo presté a Aquilio, él le sacó algunos extractos de lo mejor y lo que se compara con nuestro país. Usted puede decirle a Aquilio: Aquilio, dame una copia o véndeme una copia porque las hojas están muy caras, o yo te consigo una resma de papel y tú me das 2 copiecitas. O varios se ponen de acuerdo, compran una resma de papel y se la dan a Aquilio y él le sacará las copias. Pero todo lo que ese escritor, yo lo compré en el año 67 en Barquisimeto, en una librería llamada Maranata, que ya no existe. Llegó a ser la cruzada de cristiana de literatura, que estaba en la esquina del Conde.
Entonces yo digo, Señor, cuando Ezequías estaba muriendo, que el profeta le dijo, arregla tu casa porque te vas a morir, él se volteó hacia la pared. El profeta se fue, pero Ezequías se volteó hacia la pared porque no se podía parar y empezó a clamar a Dios. Y cuando el profeta llegó a la puerta de afuera, dice que Dios le dijo, devuélvete y dile a Ezequías que le prorrogo la vida por 15 años más. O sea, Dios puede cambiar las circunstancias. Dios puede cambiar las cosas. Dios puede darle un vuelco a todas las cosas. Pero en eso la iglesia tiene que intervenir orando y con el mazo dando. Ah, caramba, es un programa de televisión. Bueno, pero el orando no, el orando de nosotros. Orando y actuando. Okay. Ahora, bueno, David dijo, si no hay un hombre que se enfrente contra ese animal, yo me voy a enfrentar con él. Bueno, era el único hombre que se presentó y era un niño. Yo no creo que era de 7 ni de 8 años, tampoco lo hubieran mandado a pastorear esa edad, pero yo sí pienso que sería de unos 17, 18 o hasta 20 años. Y cuando lo llevan donde Saúl, bueno, estaba ofreciendo, llegó un momento que ofrecía a la hija como esposa del hombre que saliera a pelear. Y David eso no era lo que quería, pero le tocó. Porque era, ahora te embromaste, venciste a Goliat, ahora te casas con otro Goliat, te casas con mía. Y el tipo fue. Saúl le puso una armadura y le puso de todo. Pero cuando él se sintió con esa armadura no pudo, se la quitó y le dijo al rey, yo siempre he tenido la victoria en el nombre de Jehová con una honda y con una piedra. Bueno, salió y él no, el talento que había estado desarrollando sin darse cuenta que era quien le iba a abrir las puertas del reino de Israel. Él se fue y cuando se encontró con el Goliat, el Goliat lo despreció y dijo, tú vienes a mí yo vengo a ti, tú vienes a mí, ¿acaso soy yo perro para que me manden un pedazo de muchacho con piedras y onda? O sea, lo menospreció. Y David le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina y traes todo tu armamento, pero yo vengo a ti y esto es lo que importa, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese nombre jamás ha fallado. Y en el nombre de Jesús de los ejércitos, ese nombre jamás ha fallado y jamás fallará. Él siempre cumplirá y hará aquello para lo cual ese nombre fue dado a la iglesia, para darle todo poder y autoridad a la iglesia de Jesucristo. Y dice que David simplemente una piedra corrió, agarró 5 piedras en el río y vino y ¡guau! Tiró una y la piedra fue derechito a una abertura que le hacían a esos cascos, que era en una forma de A, pero sin el palito de abajo, pero una V invertida, una V invertida. Y la piedra fue y entró por esa endija y ¡pa! Se le hundió y le produjo fractura de cráneo y ruptura de la masa encefálica y el tipo se fue al suelo. David cuando lo ve en el suelo corre, le quita la espada, yo creo que la tuvo que levantar con 2 manos y le dio y le arrancó la cabeza y se vino con la cabeza en las manos. Todos los filisteos corrieron y lo que vendría a ser la iglesia de Jesucristo corrieron detrás de los filisteos glorificando a Dios porque Dios había dado la victoria en el momento en que nadie lo esperaba. Y David, que había sido ungido por rey por Samuel, entró
al palacio, no como rey todavía, pero siendo uno de los principales de los ejércitos de Israel. Y cuando regresaba de las batallas, las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Lo que quiere decir que Dios lo iba engrandeciendo hasta el momento en que Dios le dijo: ahora, David, eres rey. Pero ¿quién trabajó primero? Ya Dios había trabajado. Ya Dios había dicho: David es rey. Pero ¿quién siguió cultivándose? Cultivando sus talentos, cultivando su sabiduría, cultivando y pidiéndole a Dios: dame don de ciencia y de sabiduría para hacer estos salmos tan preciosos. ¿Quién estaba trabajando en eso? David. ¿Quién lo estaba alimentándole ese cerebro? Mi Señor, mi Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Dios está dispuesto a bendecirte, siempre. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a extender su mano. Continuará.